Tengan ustedes pero muy buenas noches, previo acople. Estamos aquí en Radio de las Américas, un horario especial, un horario que pertenece a 2000 años de amor y una sonrisa, pero como ustedes saben, el tema de la cuarentena, la pandemia, bueno, hay programaciones que se están tratando de ver cómo se van realizando a través de diferentes medios. Pero en esta oportunidad ocupamos ese espacio y tenemos a una persona, escritora, su nombre es Jessica Sabrina Canto, de Buenos Aires. Vamos a saludar a Jessica. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, Jessica, gracias porque realmente poder entrar en una conversación contigo y también saludo a Ofelia López, que hace posible que pueda estar conversando contigo. Bien. Muchas gracias. Bien, decime, vos tenés escrito 6 libros, ¿verdad? Tengo publicados 6 libros. 6 libros. Publicado, perfecto. ¿Cuál fue el primero de ellos? El cazador de piratas, la travesía de Elena. Una novela histórica de aventuras. Ahí iniciás tu carrera como escritora. Sí. ¿Esto cuánto hace ya? Hace poco, en el 2019, publiqué mis libros. En realidad los 6 los publiqué en el 2019. Ah, mira vos. Pero vos lo tenías escrito de antes, ¿verdad? Yo sí, los tenía a principios del 2019, ya tenía los primeros 3 que publico, ya los tenía terminados para principios de 2019. El cazador de piratas me llevó 3 años, un poco más, escribirlo, corregirlo, y bueno, intercalado a eso fui escribiendo los otros 2, ¿no? Que los otros es la novela La chica de los libros, que es una novela corta, más simple porque tiene pocos personajes, y el libro de relatos Entraña del Adiós. Lo fui, digamos, cada tanto me tomaba un descanso de la novela de piratas y trabajaba en los otros libros. Entonces más o menos los terminé al mismo tiempo los 3. Sí, bien. El cazador de piratas, la travesía de Elena, dice aquí, novela histórica de aventuras, ¿no? Sí. ¿Cómo nace todo esto? Bueno, esa novela nace, yo ya venía haciendo talleres de escritura, hice talleres de escritura durante mucho tiempo, durante 8 años más o menos. Después empecé la licenciatura en Artes de Escritura en la Universidad Nacional de Arte, acá en Buenos Aires. Y estaba, digamos, venía escribiendo cosas, pero ninguna llegaba a tener, a estar terminada en el sentido de tener una suficiente calidad literaria como para publicarse. La idea de esa novela surgió porque entraron a robar a la casa de una amiga. Entonces fue una situación muy muy desagradable, era una persona muy cercana, y entonces uno tiene muchos sentimientos negativos acumulados, y surgió esta idea de los piratas como esos personajes malvados contra los cuales uno puede descargar su bronca y su enojo, ¿no? Estos personajes en mi novela son culpables de las mayores aberraciones que ha hecho el hombre, el secuestro, las masacres de aborígenes, los asesinatos de manera muy sangrienta, ¿no? Entonces eran realmente unos personajes a los cuales era posible odiar sin sentir culpa y descargar como toda esa frustración, todo ese enojo. Bien, ese entonces era el primer libro que vos publicabas, y con otros 3 y con otros 6 más. Eso fue todo en el 2019. Luego pasaste con La chica de los libros, que es una novela dramática. Sí, es una novela dramática de una chica de 18, 19 años secuestrada por un tratante de blancas. Es un tema, lamentablemente, es un gran problema en nuestra sociedad, en todo el mundo. Sí. Yo antes estudiaba en la Facultad de Psicología de la UBA, que queda en el barrio de Once, en Capital Federal, y ahí desaparecían mujeres, realmente. Entonces tomé eso y empecé, digamos, como a armar qué pasaría si te secuestran por ese motivo, ¿no? Sí. Y este personaje lo que tiene es que para soportar el encierro, el estar encerrada en una habitación muy pequeña,
en muy malas condiciones, lo que hace es ponerse a pensar en los libros que leyó y fantasear con esas historias, con esas novelas, como para, digamos, no enloquecer en el encierro. La novela de igual manera está contada por un personaje testigo que sabe todo lo que ocurre, que cuenta la historia de esta protagonista que se llama Yelén, pero es un personaje que no se sabe quién es en la novela hasta llegar al final. Es un personaje que puede parecer bastante confuso, ¿no? Digamos, así que la novela también tiene como esa parte de misterio, de que uno lee y no entiende por ahí quién es ese personaje, y es como una incógnita que surge hasta que se revela al final. O sea, en cierta manera son hechos sacados de la realidad, de lo que sucede, ¿no es cierto? No es una historia verídica que haya ocurrido, pero son cosas que sí ocurren. Que ocurren, exactamente. Después pasamos a Extraña del Adiós, relatos tristes en Buenos Aires. Sí, son relatos que giran en torno a la pérdida de un ser querido, desde diferentes ángulos de vista, ¿no? Hay personas que perdieron a sus parejas, a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos, ¿no? Siempre tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos después de esa pérdida, ¿no? ¿Qué hacemos después de la muerte de alguien muy cercano y muy querido, ¿no? Ese es como el eje central y que tienen en común todos los relatos, y todos se desarrollan en diferentes partes de Buenos Aires. Hay algunos que se desarrollan en la costa bonaerense y otros en diferentes localidades. Bien, y llegamos en el vagón, este microrelato en el subte, 99 microrelatos en el subte, dice aquí, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nos podés explicar sobre este libro, En el vagón? Bueno, los microrelatos son un género muy particular, tiene sus normas particulares, no es simplemente la brevedad, además, digamos, de que tiene que ser muy conciso, tienen que guardar como una idea debajo de lo que se está contando, contar algo como un poco por ahí común, cotidiano, pero debajo guardar una idea más fuerte, no una idea como una enseñanza o un valor, y tener además un final que sea impactante, ¿no? Entonces es un género muy muy interesante para trabajar. Yo me puse a escribir esos relatos un poco como ejercicio, como experimentación, y bueno, utilicé el eje del subte porque, bueno, yo estando en Capital viajo mucho en ese medio de transporte y es un lugar, digamos, como núcleo, ¿no? Es un lugar donde pasan diferentes tipos de personas, donde se ven diferentes realidades. Claro, interesantísimo. Luego tenés el otro libro, Recorrido por la vida, poesías sobre las etapas de la vida, ¿no? Sí, ese es un libro, bueno, yo en la carrera de escritura en la Universidad Nacional de Arte, hay materias que son prácticas, que son de escritura, ¿no? Y teníamos varias materias de escritura de poesía. Yo antes de empezar la carrera en realidad no era de leer poesía, mucho menos de escribirla, pero al cursar la carrera fue algo que despertó mi interés y que me gustó. Entonces, después de cursadas esas materias, decidí compilar esos relatos, esas poesías que yo había escrito en un libro que fue Recorrido por la vida, porque me puse a analizar los poemas y descubrí que todos tenían en común el hecho de que reflejan las diferentes etapas que pasa el ser humano, la infancia, la adolescencia, la adultez. Bien, Mujeres ficticias de la historia, poesía sobre diosas mitológicas. Sí, ese libro es parte de una colección de 4 libros que se llama Colección Vestigios Culturales. A mí siempre me interesó mucho la mitología desde muy chica, me pareció muy interesante cómo las sociedades creaban estos seres, estas culturas, el hecho de que las creyeran reales. Y bueno, mi acercamiento a la poesía me permitió descubrir que había otro modo, ¿no?, de contar, de plantear algo además de la narración,
que en este caso son los versos. Es un libro que los poemas son más al estilo descriptivos, ¿no? O sea, cada poema da las descripciones de esa diosa física, sus poderes, qué reacción tenía la gente que creía en ellos. Y lo que tiene también de interesante es que no se limita a la cultura griega o las culturas europeas, que son las que normalmente más conocemos, sino que plantea una variedad al azar de diosas de diferentes culturas, de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces es mucho más por ahí representativo a nivel general de las deidades en diferentes culturas. Bueno, bien, ahí tenemos presentado los 6 libros que has publicado. Bien, sí. Y luego, con estos 6 libros presentados, ¿dónde se pueden conseguir si alguien, por ejemplo, quisiera comprar un libro de esta naturaleza, verdad? No sé si ha llegado a Bahía Blanca o no. Mis libros están en Amazon, que es mundial. Pasa que en papel, nosotros, Argentina tiene restricciones de importación, así que por ahí es medio complicado. Ajá. Pero se pueden conseguir en Mercado Libre o en 2 librerías online que tienen distribución a todo el país, que son Namaste y Librománticas. Las pueden buscar en internet con esos nombres y las encuentran, y si no, si me buscan a mí en mis redes sociales o en mi página web, que es con mi nombre completo, Jessica Sabrina Canto, ahí van a encontrar la información y los links a los cuales dirigirse. Muy bien. ¿Cómo nace todo esto en ti para comenzar a escribir? Yo siempre de chica creé historias en mi cabeza para mí, cuando me iba a acostar por la noche, cuando estaba jugando en el parque, siempre me contaba historias a mí, lo sigo haciendo, es el modo en el cual creo mis historias, de un modo totalmente lúdico, despreocupado, sin pensar en escribirlo. Y cuando tenía más o menos 20 años, yo había empezado a leer a los 17 por propia voluntad, digamos, fuera de lo que leía para el colegio, y me encontré con que las historias que yo creaba para mí misma eran similares a las historias que leía en los libros, ¿no? Que tenían una complejidad similar, y ahí surgió la idea de escribirlo. Obviamente fue un proceso largo, no fue simple, mis primeros intentos fueron un desastre, es bastante complejo traspasar lo que uno tiene en la cabeza al papel. Hice muchos talleres de escritura, algunos con escritores bastante conocidos, como Liliana Bodoc, Alberto Laiseca, Leo Batic. Después obviamente la carrera, la licenciatura en la universidad, ¿no? De esa manera fui puliendo mi escritura, aprendiendo técnicas, para poder finalmente llegar a lo que buscaba. Bueno, y ahí nace todo y ya tenés 6 libros escritos que supongo en el futuro van a ser mucho más, ¿no es así? Sí, esperemos que sí. Bueno, Fascines literarios. El día en que morí, un microrelato, ¿qué significado tiene? Bueno, yo tengo 2 fanzines, que son El día en que morí me olvidé el nombre. La creación es un urdimbre perfecta. La creación es un urdimbre perfecta, se me borró de la mente. Los fanzines tienen un formato de publicación informal, surgieron hace ya bastante tiempo, antes de que existiera internet, y eran el modo que los escritores y dibujantes tenían como de darse a conocer, ¿no? Son publicaciones muy breves, de muy pocas páginas, que se fotocopiaban y se repartían, justamente con esa finalidad. Después se hicieron con finalidades políticas o ideológicas para distribuir cierta idea, ¿no? Entonces, bueno, yo hice estos 2 fanzines, que
que tienen fragmentos de mis libros, no son publicaciones nuevas, son fragmentos de esos 6 libros, y que sirven para, digamos, que la gente pueda conocer mi escritura, ¿no? Ujú. Y bien, ¿y el día en que morí? El día en que morí tiene 10 relatos de El libro en el vagón, que giran en torno a la muerte, ¿no? Sí. En el vagón tiene una gran cantidad de temas. Yo separé los que trataban sobre el tema de la muerte y los compilé en este fanzine. Bien. Bueno, y hacia que para el futuro tenés planificado o planeado ya de diferentes libros. En estos momentos tenés 6 libros publicados, perfecto. Y esto, el tema que estamos viviendo, ¿no? La cuarentena que a todos nos toca, ¿influye algo también para vos, como para escribir algo, para basarlo en algún libro, o no? No, estoy trabajando ahora en una trilogía de novelas góticas. Sí. Que ocurrieron en el año, que está situada en el año 500, 600. Ajá. Al estilo medieval. Y bueno, yo la cuarentena, digamos, me permitió tener más tiempo para trabajarlo. Como no tuve que ir a la oficina, estuve escribiendo bastante. También, bueno, estuve cursando de manera online en la facultad, así que no me generó en ese sentido algo negativo. Pero... después, bueno, justamente esa novela tiene se menciona una plaga, una peste, que bueno, que era en realidad una idea que ya estaba antes de esta pandemia, ¿no? Sí. Ya yo había puesto en una versión anterior que bueno, había una fiebre, una enfermedad que asolaba la ciudad, el pueblo donde ocurre, pero esta pandemia me hizo, digamos, buscar más históricamente, andar más en eso, y la plaga en esta novela se termina basando en lo que se llamó la peste de Justiniano. Ajá. Porque en esa época en Europa no existía como lo conocemos hoy con países, sino que era todo el Imperio Romano, y Justiniano era su gobernador en ese momento, entonces se la denominó de esa manera. Fue una peste que duró 300 años. Sí. Más o menos desde el 400 algo hasta el 700 algo, por ciclos, ¿no? Cada 8 o 10 años había un brote de esa peste, y bueno, generó obviamente muchos cambios históricos. Sí. O sea que más o menos, tenés lo que vos escribiste o lo que se escribe, un poco da a luz ahora lo que estamos pasando, ¿no es cierto? En cierta manera, salvando la distancia, estamos en momentos delicados, ¿no es cierto? Pero bueno, así que bueno, esto no te influye porque vos seguís trabajando y tenés más tiempo como para escribir. Sí. Es por lo que deduzco. Bien, Jessica, y a ver, ¿cómo podemos...? Vos en radio no trabajás, ¿no? ¿Qué? En radio no trabajás, ¿verdad? No he trabajado nunca. No has trabajado nunca, perfecto. La gente que quiera interiorizarse un poco en esto puede ingresar a tu muro, ¿verdad? Sí, pueden buscarme en Facebook, en Instagram, y me encuentran con mi nombre. Y si no, está mi página web, que es jessicasarnacanto.wix.com/sitio. Perfecto. Y bueno, ahora viviendo todo esto que has publicado, lo que seguís escribiendo, ¿qué sentís con todo esto, Jessica? Para mí es el inicio de un largo camino. Yo recién el año pasado empecé a publicar, tuve que meterme en el mundo editorial, ver cómo funciona, aprender un montón de cosas que no sabía, así que para mí recién es un inicio, un empezar, y bueno, nada, hay que tener paciencia y las cosas se van dando, ¿no? Obviamente me interesa seguir mejorando mi escritura, por eso estoy haciendo la carrera
universitaria, seguir aprendiendo y seguir probando cosas nuevas, ¿no? Yo considero, me denomino como una escritora ecléctica justamente por esto de que mis libros son cada uno de diferentes géneros o subgéneros, y cada libro nuevo al tener esa diferencia es un poco como un mundo nuevo, es una experimentación, es empezar algo diferente, porque cada género, cada subgénero tiene sus propias normas que uno tiene que respetar, tiene que conocerlas. Entonces es interesante, ¿no?, todo lo que uno va aprendiendo. Por supuesto, sos muy joven y tenés todo el camino por delante. Gracias. Sí, mirá si vas a gastar tinta, ¿no? Esperemos que pronto se normalice el tema del papel aquí en Argentina, ¿no? Pero bueno, sí, interesantísimo. 6 libros son 6 libros y un futuro, como te decía, sos muy joven, un futuro prometedor, ¿no es cierto? Así que realmente es un gusto que estemos hablando contigo, que la gente de nuestra audiencia también te vaya conociendo, porque es bueno, es interesante también interesarse en estos tipos de novelas, ¿no?, de todas estas cosas, porque es muy interesante. Y leer es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Es lo más importante, para la memoria inclusive. Sí, la lectura no tiene reemplazo, ¿no? Nos aporta un montón de beneficios mentales, la memoria, la imaginación, se pone mucho en juego, es algo que hay que fomentar. Claro que sí, es real. Creo que en Inglaterra se ha vuelto a que las escuelas comiencen a mayor cantidad de lectura, porque no se tiene que perder, ¿no? Sí, es un problema ese, porque lo que pasa en realidad en las escuelas, o lo que yo he visto, que los libros que se les dan a leer a los chicos son libros que no les interesan, son libros que les resultan muy densos, entonces toman la lectura como algo desagradable, en lugar de darle lecturas que los entusiasmen, ¿no? Es como que ahí el plan de estudios falla, en mi opinión, en eso, ¿no? Muchos textos por ahí que tienen que ver con cuestiones políticas, historias de Argentina, sí. Y la verdad es que para un chico eso no despierta interés, no despierta motivación, y bueno. Sí, lógico, eso ya prendes el televisor y ya estás viendo. Sería más interesante otro tipo de lectura, es verdad, ¿no? Que el chico de a poquito vaya interesándose en muchas cosas y después vendrá lo otro. Es también mi punto de vista, es ese, ¿no es cierto? Pero bueno, así están las cosas. Bien, Jessica, ¿qué más nos querés decir? ¿Quieres hacer a conocer lo que vos quieras? ¿Hola? Hola, sí. Sí. Sí, te preguntaba si qué más querés dar a conocer, lo que vos te interese, bueno, explicarnos, adelante. No, a mí me interesa, digamos, mucho contactar con otras personas que tienen intereses literarios, que les gusta. Suelo estar mucho en las redes sociales, principalmente en Instagram, hablando con la gente. Me parece que además de leer en sí, también eso tiene de positivo, ¿no? Que permite acercarse a otras personas, compartir intereses, dialogar, cambiar opiniones, y eso es algo que se enriquece, ¿no?, con esa cuestión. Entonces, me parece que es una comunidad muy linda, por lo menos yo lo siento así. A mí me interesa mucho la literatura, ¿no? Y el internet, las redes sociales tienen eso de positivo, ¿no? Que han permitido generar comunidad en torno a gustos similares, incluso comunidades que van más allá de las fronteras, ¿no? Yo tengo contacto con personas de España, de México, entonces hoy en día está como esa posibilidad de interactuar con personas de diferentes partes del mundo, y
y disfrutar de eso que tenemos en común, de esos gustos literarios en común. Eso es lo que tiene de bueno Internet, que muchas veces no se necesita alguien, por así decirlo, una palanca, como para que la gente también te conozca, ¿no? Porque entras a Internet y puedes ver un montón de cosas. Es interesantísimo y muy importante. Porque... Sí, bueno, ha sido un cambio gigante en la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Y es bueno porque se puede conocer de esta manera, como nos vamos conociendo y a través de Internet podemos tantas cosas que se puede ver, tantas cosas que uno puede mostrar, ¿no? O un libro o lo que sea, que antes por ahí no se podía porque era poca la llegada a los medios, por así decirlo, si no tenías un nombre, ¿no? Y hoy las cosas cambian. Sí, hoy hay acceso para todos. Cualquier persona que quiera escribir, publicar su libro puede hacerlo, ya las restricciones son mínimas, así que eso es muy positivo. Y eso es bueno. Bien, Jessica, ¿qué más nos querés decir? Bueno, también les comento que yo escribo artículos sobre literatura para la revista digital Siete Artes, así que también pueden buscarla en internet y entrar a verla. Yo escribo sobre literatura, pero tengo compañeros que escriben de las diferentes artes, ¿no? De cine, pintura, todo tipo. Yo hago entrevistas a diferentes autores. He hecho entrevistas a gente justamente aprovechando la existencia de la tecnología, a escritores de España, también del interior de nuestro país, así que también es algo interesante, ¿no? Esto que permitió que surjan. Ahora hay varias revistas digitales que existen, que tienen muy buen contenido y que permiten la difusión de la cultura de manera masiva y accesible para todos. Y eso es bueno. Así que en otra oportunidad vamos a volver a hablar cuando publiques el próximo libro. ¿Ya tenés idea de cuándo publicar un próximo libro? La idea es que el primero de la trilogía se publique a fin de año o principio del año que viene, pero bueno, hay que ver cómo van los tiempos. Sí. Eso sería lo planificado. Vamos a ver qué ocurre. Bien, bueno, Jessica, te agradezco muchísimo que nos haya permitido poder conocerte, ¿no? De esta manera, a través de este medio de Radio de las Américas, y te agradezco nuevamente y felicitaciones, 6 libros en un año. Muchas gracias a vos. No, todo lo contrario. Y hasta cualquier momento, Jessica. Así es. Muy bien. Bueno, bien, aquí nos encontramos entonces con Jessica Sabrina Canto, 6 libros que publicara en el año 2019, y bueno, y que como es joven tiene un camino tan largo, y ojalá que todos los sueños se le realicen, y de esta manera también nosotros nos podemos interiorizar, ingresar a internet, ¿no? Y si usted quiere conseguir su libro, también lo puede hacer a través de Mercado Libre, que es lo que me quedó en la memoria, pero